Queridos hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches, un placer saludarlos. Vamos a partir de esta clase a dar continuidad lo que quedamos en la clase de la semana anterior. Habíamos hablado de la Eucaristía, sacramento en el cual está la presencia real de Cristo en las especies de pan y el vino consagrados. Nos habíamos quedado en aquel discurso bastante polémico, por decirlo de alguna manera, que fue el discurso pronunciado por Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 6, en el que empieza él a hablar del pan bajado del cielo. Y acuérdense ustedes que yo les había mencionado de que era un discurso difícil de realizar para Jesús, puesto que él, primero, desafió al pueblo judío que estaba enfrente de él. No se olviden que él era judío y todos los que lo rodeaban eran judíos, porque les decía, sus padres comieron del maná bajado del cielo, sus padres comieron del pan bajado del cielo, pero murieron, ¿ya? Y era difícil también porque pese a que la gente, que eran aproximadamente 5,000 personas, debían estar agradecidas porque unos cuantos versículos atrás se narraba el milagro según el cual Cristo multiplica los panes y los pescados y da de comer a un montón de gente. Y yo les había dicho de que lejos de esta gente estar agradecida cuando Jesús pronuncia este discurso, la gente se empieza a ir, porque los fariseos, los escribas y los demás judíos decían, ¿cómo puede este darnos a beber su carne? Se está loco, se volvió loco. Imagínense ustedes, hoy pónganse en los zapatos de los escribas y fariseos. Viene un señor a decirle, el que come mi carne. ¿Cómo es comer la carne de una persona que está hablando? Y sin embargo, Jesús pronuncia este discurso difícil, políticamente incorrecto, y él no deja que la gente, mejor dicho, él no impide que la gente se vaya, los deja que se vayan. Yo les había mencionado en la clase anterior que si Cristo estuviera hablando de un mero simbolismo de la Eucaristía, tengan la seguridad que Jesús hubiera dicho, hey, chicos, no se vayan, espérenme. O sea, ténganme paciencia, lo que les estoy diciendo es un tema simbólico, no se lo tomen literal, pero no. Jesús no le importó. Y no solo eso, sino que se volteó a ver a sus apóstoles y les dijo, ustedes también se quieren ir, ustedes también se van. ¿Y qué le dijo Simón Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, es, es un tesoro maravilloso el que contamos nosotros los católicos, que es la Eucaristía, y muchas veces no le damos el valor, no lo apreciamos, no, no recibimos realmente como lo que es el tesoro más preciado de nuestra fe, que es la Eucaristía. Como yo les decía, el sacramento a partir del cual giran los demás sacramentos. Pero yo les quiero, o sea, para que vean que la apuesta es más grande de la que yo voy, yo quiero demostrárselos con la Biblia. ¿A qué estaba refiriéndose Jesús? Porque claro, no faltará un hermano evangélico que diga, no, esto de comer su carne, él estaba dando un discurso más bien simbólico, que hacía referencia a, no sé, al pan que es su palabra, como Simón Pedro dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, ¿ya? Y acuérdense que Jesús a sí mismo se reconocía como el verbo. El evangelista Juan lo reconoce como el verbo de Dios, que el verbo se hace carne y habita entre nosotros. Entonces, muchos hermanos evangélicos, quizás con buena intención, otros quizás no, dirán, ok, comer su carne implica comer su palabra. Miren, la Biblia de los evangélicos es la Biblia Reina Valera, que es una Biblia, no es una Biblia católica porque tiene una traducción mal hecha, pero voy a utilizar la Biblia de los evangélicos para demostrarles que en la Biblia de los evangélicos está clarito el tema de la Eucaristía. Más allá todavía, ¿en qué idioma fueron escritos los evangelios? En griego. Les voy a mostrar la Biblia en griego. Ustedes dirán, Mickey se volvió loco. Sí, un poquito. Les voy a mostrar la Biblia en griego para que ustedes vean cómo estuvo escrito en el idioma original. Es decir, ¿qué quería decirnos el Señor en el idioma original?
para que ustedes puedan tener una idea de qué estamos hablando. Miren, tenemos aquí la Biblia en griego. El pasaje bíblico que vamos a leer es cuando dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí está, ¿no? Aquí en la parte de color verde, ustedes pueden ver, lo voy a hacer en grandecito, en color verde ustedes pueden ver el texto en griego, ¿ya? Acá tienen la explicación y acá la traducción. Aquí dice, yo estoy siendo el pan, el viviendo el procedente del cielo, habiendo bajado, si alguna vez coman, ya, entonces aquí está la traducción literal del griego, la traducción literal. Fíjense en la parte en el que dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno come, voy a situarme en esta parte de aquí, come, para ver si es que Jesús estaba hablando en términos literales o estaba hablando con un mero simbolismo. Él utiliza este verbo que está en griego. Y para que vean, yo les voy a poner el verbo puesto en, a ver, ahí está. Ahí está el verbo, que si quieren lo podemos poner en la página del traductor. Voy a ingresar el texto que lo detecte el griego. ¿Cómo se pronuncia esta palabra? Falli. Falli. Falli es el término que utilizó Jesús. Es el término que utilizó Jesús en el versículo 51 del capítulo 6 del libro de Juan. ¿Ok? ¿Me permiten un segundito, por favor? Que me está entrando una llamada y creo que tengo que contestar. Permítanme, por favor. Perdónenme, era una llamada importante que tenía que atender. Seguimos. Este es el verbo, fago. ¿Tiene sentido? Ustedes deben haber escuchado alguna vez el verbo fagocitar. No sé si han escuchado en los cuentos antiguos cuando dicen el dragón se fagocitó, se comió. Fagi. Viene del verbo Falli. fagi. Ahí está la pronunciación. Falli. ¿Cuál es la traducción al español? Comer. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Nos está diciendo el Señor, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿Ok? Entonces ustedes dirán, bueno, ya, nada del otro mundo, ¿no? Pero ¿por qué la gente empieza a irse más adelante? En el versículo, en el versículo 54, ahorita estoy en el 51, pero en el 54 el Señor vuelve a ratificar y dice, yo os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El 53, perdón, el 53. Entonces me voy a ir al versículo 53. Y ahí es cuando la gente empieza a escandalizarse. Entonces, ¿por qué si utiliza el mismo término
más adelante la gente se escandaliza, porque más adelante, en el versículo 61, me adelanto un poquito, Jesús, sabiendo que sus discípulos criticaban su enseñanza, les preguntó, ¿os resulta difícil aceptar esto? ¿Ya? Les empieza a cuestionar a la gente que se empezó a ir. Porque en el versículo 60 dice, muchos de sus discípulos al oír a Jesús dijeron, esta doctrina es inadmisible. ¿Quién puede aceptarla? ¿Ya? Entonces, ¿por qué se escandalizan? Si al principio dijo, en el versículo que teníamos al inicio, dijo comer, y bueno, seguía ahí la gente, no se iba, pero luego se escandalizan porque en el versículo 53, fíjense lo que dice. De cierto os digo, y estoy utilizando la Biblia evangélica por si acaso, ¿ah? Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendrás vida en vosotros. Vamos a ver. Aquí está, coman. Ah, si se dan cuenta, cambió de verbo. Ya no está utilizando el mismo. Vámonos acá al traductor. Utilizó el verbo fagi. Ahora utiliza el verbo Fallite. fagite. Ah, muy bien. Miren ustedes. Sigue utilizando el mismo verbo. ¿Qué pasa si yo me voy al versículo 54, en el que dice, el que come mi carne, porque primero le dice, si no coméis la carne, que está aquí, ahora vámonos al versículo 54. Perdón, estoy en 53, vámonos al 54. El que come mi carne utiliza este verbo. Vamos a copiar este verbo para ver si es que es el mismo o lo cambió. Estamos con fagite. Ahora lo cambió por trogon. 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 Que el traductor de Google lo traduce a comensal. Trogon. Pero está claro que esta traducción habla ya de una acción, porque nosotros conocemos como comensal la persona que llega, se sirve y come. Fíjense cómo cambió el verbo fagi al verbo trogon. Ok, copiémoslo a ver qué nos dice nuestro amigo Google. ¿A qué se refiere el verbo trogon? Pongámosle significado. Miren lo que dice, gramática griega. Okay. Lo primero que me salga, vamos a abrir lo primero que me salga, gramática griega. Versículo 54, trogon. Miren lo que significa la palabra trogon. Aquí está. Comer, roer, masticar o comer masticando. O sea, si nos quedaba alguna duda de que el verbo a que hacía referencia Jesús era un mero simbolismo o es que realmente estaba hablando de que nos teníamos que meter en nuestra boca y masticar, roer su carne, fíjense el verbo que utiliza el evangelista Juan, trogo. Es ahí, a partir de ese momento, que la gente empieza a irse. La gente empieza a abandonar a Jesús. Se empiezan a ir los discípulos. No los 12 apóstoles, los discípulos de Jesús. O sea, toda la gente que lo escuchaba. Por eso Jesús les dice, Jesús le preguntó a los 12 en el versículo 17, ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iríamos? Tus palabras dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces, si todavía nos queda alguna mínima duda, alguna mínima inquietud respecto de qué es lo que estaba queriendo decir Jesús, de qué es lo que estaba manifestándole Jesús a sus discípulos y a todos los seguidores que le escuchaban, Jesús lo que estaba diciendo es, tienen que comer mi carne, comer, masticar, deglutir, tragar, ¿ok? Entonces la Eucaristía no es un simbolismo, no es una cosa meramente simbólica, como lo dicen los hermanos evangélicos. Es un hecho real, es un hecho fáctico concreto, que nosotros tenemos que comer y beber su sangre, comer su carne y beber su sangre. ¿Y cómo lo dice Jesús? Dice,
El que no come mi carne y bebe mi sangre, no tendrá vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Entonces, ¿de qué clase de evangelio me están hablando otros cristianos que predican la palabra de Dios, pero que no tienen la Eucaristía? ¿Cuál es la única iglesia que tiene la Eucaristía? La Iglesia Católica. ¿Ya? Con lo cual, ahí tienen el valor infinito, inmenso, enorme de la Eucaristía. La Eucaristía, que muchas veces no quiere ser aceptada, no quiere ser entendida. Y hay un argumento más que también es interesante. El día de la última cena, ustedes saben que siempre que se celebraba la Pascua judía, ¿cuáles eran los elementos clave de la Pascua? El Cordero. Pregunta, en la última cena, en los cuadros que ustedes han visto en la última cena, o mejor, en la descripción que hacen los evangelios, los 4 evangelios sinópticos de la última cena, ¿ustedes han escuchado hablar de la presencia de un cordero? No había un cordero en la última cena, no había el animalito, el cordero. Era, dato curioso, ¿por qué no hay un cordero? ¿Por qué creen ustedes que no había un cordero? Porque el cordero era Cristo. Y a diferencia de la tradicional Pascua judía, en la que se comían panes ácimos, panes sin levadura, pero que había un cordero, que era el cordero sacrificado y el que tenían que comer, ahí no había cordero, porque el cordero era Cristo. Cristo, el cordero de Dios, el Hijo del hombre, el Hijo de Dios, el Santo de Dios, como lo menciona San Pedro. Ok, entonces, para poder terminar el tema de la Eucaristía, entendamos entonces que la Eucaristía ha venido siendo anunciada desde la antigua alianza, ¿ya? Con los panes ácimos, el maná del desierto, el ofrecimiento del sacrificio por el sumo sacerdote Melquisedec, que ofreció pan y vino. Y así es como Juan en el capítulo 6 describe este pasaje en el que Jesús instituye la Eucaristía. No la instituye, la anuncia. La instituye en la última cena cuando la pone en práctica con sus apóstoles. Y ahí vendrá algún hermano separado y que diga, oye, ¿cómo es esto de que yo sigo viendo pan y vino en la Eucaristía? Yo no veo carne, no lo veo sangrar, no veo que el vino sea sangre. Para eso, nuestra fe católica dispone de un término para que nosotros entendamos que se refiere a transubstanciación. ¿Ok? ¿Qué es la transubstanciación? La transubstanciación es el nombre que recibe el proceso mediante el cual el pan y el vino cambian de sustancia manteniendo los accidentes físicos. Repito, porque esto no sé que no es tan fácil entender. El pan y el vino cambian de sustancia, esto es filosofía, cambian de sustancia, pero mantienen los accidentes físicos. ¿Qué quiere decir? Que ante nuestros ojos sigue siendo pan, sigue siendo vino, pero en la sustancia ha cambiado. Alguien dirá, no, pues ya los católicos se la fumaron al revés, pues están diciendo una cosa media mágica, dantesca, media rara. ¿Qué pasó en la última cena? ¿Qué les dijo Jesús a los apóstoles? Tomen y coman todos de él porque esto es mi carne. No dijo esto significa mi carne, dijo esto es mi carne. Esto es mi cuerpo. Esto es mi sangre. Pero sin embargo, Dios no estaba con un cuchillo sacándose un pedazo de brazo para darle a los demás, no. En ese momento se dio la primera transubstanciación. El cambio de sustancia del pan y vino a cuerpo y sangre de Cristo, manteniendo los accidentes físicos según los cuales los apóstoles veían en esas especies de pan y de vino, pan y vino, pero que dejaron de ser pan y vino para ser cuerpo y sangre de Cristo. Ahora, la presencia de Cristo, ¿cómo es en el pan y en el vino? Pues básicamente la presencia de Cristo es completa, íntegra, ilimitada en el tiempo. ¿Qué significa? Completa, pues porque está todo Cristo en la Eucaristía presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. Como Dios en unión del Padre y del Espíritu Santo y como hombre completo. ¿Por qué íntegro? Porque ustedes han visto que el sacerdote
parte la hostia. Eso no quiere decir que, a mí me tocó la oreja de Cristo, a mí me tocó la uña de Cristo. No, íntegra, porque en cada milésima parte de pan y vino consagrados está presente Cristo de manera completa. Ilimitada en el tiempo, ¿por qué? Porque permanece el cuerpo de Cristo, permanece Cristo presente en la Eucaristía hasta que por la digestión las especies se disuelvan en nuestro organismo. Por ello es importante el ayuno eucarístico, por eso se recomienda que cuando uno va a comulgar en la misa, al menos 1 hora antes no coma nada, ¿ya? Al menos 1 hora antes no coma nada. Por eso es importante que para el día que ustedes reciban la primera comunión, no vayan a estar comiendo antes. 1 hora antes tienen que guardar ayuno, ¿ya? Porque es Dios el que va a entrar a vuestros cuerpos. Es Dios el que va a entrar a vuestros cuerpos. Entonces, hasta aquí, espero no haya ninguna duda, inquietud, alguna pregunta al respecto del tema. Por favor, vayan revisando el cuestionario. Por ahora, si no estoy mal, deberíamos estar por la pregunta 25, 26, por ahí, que ya cubriendo el tema de la Eucaristía. ¿Cuál es el siguiente sacramento que nos toca? El sacramento de la confirmación. Ahora bien, ustedes dirán, ¿de dónde viene el sacramento de la confirmación? O sea, ¿dónde está el fundamento bíblico del sacramento de la confirmación? Lo primero que debemos entender es que el sacramento de la confirmación básicamente es un sacramento, como la palabra lo dice, de confirmar, en el que recibimos por segunda vez el Espíritu Santo. ¿Cuál es el sacramento del que recibimos por primera vez el Espíritu Santo? El bautismo. Esta vez lo recibimos con su plenitud, con sus dones, ¿ya? Imprimiendo nuevamente en el alma un carácter, un sello, un signo indeleble, imborrable en el alma del cristiano. ¿Ok? El sacramento, ¿cuándo se instituyó? Se instituyó cuando los apóstoles, ya una vez que Jesús se fue y que él había prometido de que una vez que él se iba, venía el Espíritu Santo como un paráclito, como un consolador de los hermanos que quedaban en la tierra. Ellos estaban reunidos en el colegio cardenalicio, estaban ahí los apóstoles reunidos, y llega unas lenguas como de fuego, un viento impetuoso, y se posa sobre cada uno de ellos el Espíritu Santo, y les hizo hablar en lenguas. La institución básicamente del sacramento de la confirmación es narrado en los Hechos de los Apóstoles. Básicamente habla del 50º día posterior a la Pascua. Ahí viene cuando vimos nosotros el tiempo litúrgico. 50º día después de la Pascua. 50 días después de la Pascua. ¿Con qué fiesta termina la Pascua? Con Pentecostés. Ya tienen la explicación del calendario litúrgico. El Espíritu Santo se posó sobre los apóstoles y les permitió hablar en diversas lenguas, al punto que la gente que los escuchaba, los apóstoles, les oía hablar cada uno en su idioma de origen. Y en ese momento los apóstoles reciben la plenitud del Espíritu Santo y con ello los 7 dones. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? 7. Son sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, temor de Dios, fortaleza y piedad. Son los 7 dones que recibimos plenamente del Espíritu Santo en el momento en que ustedes realicen el sacramento de la confirmación. Por ello es importante que este sacramento se lo reciba dentro del grupo de los sacramentos de iniciación cristiana, porque es el que nos fortalece, el que nos configura con Cristo para ser otro Cristo, recibiendo así el Espíritu Santo para darnos la fuerza de poder anunciar el Evangelio. Yo siempre tengo una broma de que cuando doy catequesis a los chicos de confirmación, no ustedes que son mayorcitos, a los chicos de confirmación siempre les digo, lamentablemente la confirmación suele ser el sacramento con el cual formalmente los jóvenes se despiden de la iglesia ante el obispo. Porque muchas veces ustedes ven que la gente hace el sacramento de la confirmación y luego no sabe de ellos, se desaparecen, se mandan a cambiar y luego aparecen otra vez cuando quieren casarse. Pero el sacramento de la confirmación debería ser el que nos impulse al paso inicial. Ustedes, después de realizar la confirmación, deben ser los llamados a predicar el evangelio, los futuros catequistas, ¿por qué no? Los que lleven la luz de Cristo a sus hogares, ¿ya? Entonces, tiene muchas cosas especiales este sacramento. Por ejemplo, ¿quién es el ministro del sacramento de la confirmación? El ministro ordinario del sacramento de la confirmación es el obispo. El obispo es el ministro que da el sacramento de la confirmación. De manera extraordinaria, cuando el obispo no puede, delega normalmente al vicario o al sacerdote. ¿Ya? En el caso de ustedes, la confirmación la debería dar el obispo, Monseñor Aníbal.
Si él no puede por tema de agenda, lo delegaría al vicario, que es el padre Dustin, y si el vicario no puede, iría el padre Sebastián, ¿ya? Pero siempre por delegación. No puede el sacerdote olímpicamente y arbitrariamente él dar el sacramento. El ministro ordinario es el obispo y es quien tiene que dar la autorización. ¿Cómo es el sacramento de la confirmación? Ya en alguna clase posterior, cuando ya estemos listos preparándonos para recibir el sacramento, yo les explicaré la fórmula, cómo dice, pero básicamente va más o menos así, ¿no? El obispo se pone frente a ustedes y le dice, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y los unge en la frente con un crisma. ¿Qué es un crisma? Es un aceite consagrado que se consagra y se bendice la misa de los jueves santos. ¿Ya? La misa crismal, en la misa que se reúnen todos los sacerdotes en las catedrales, ahí se bendice el crisma para las confirmaciones de toda la diócesis. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Luego el obispo o bien les da una pequeña cachetadita con cariño, suave, o les da la mano y les dice, la paz esté contigo, y ustedes responden, y con tu espíritu. ¿Ok? Ese es el rito del sacramento de la confirmación. Y que tiene un antecedente en la Biblia. Si ustedes revisan en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versículo 14, los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que los habitantes de Samaria habían recibido la palabra de Dios y les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había venido sobre ninguno de ellos. Solo habían recibido el bautismo en el nombre de Jesús el Señor. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Ese es el sacramento de la confirmación, que desde el mismo hecho de los apóstoles, ya los apóstoles lo administraban a los creyentes, a los primeros cristianos. ¿Ok? Hasta esta parte espero que no haya ninguna duda, ninguna inquietud, queridos hermanos. Mañana continuaremos con los sacramentos que están puestos al orden, al servicio de la comunidad del pueblo cristiano, que son el sacramento de la reconciliación, unción de enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Con esto culminamos los sacramentos de iniciación cristiana. Por favor, conéctense, por favor, revisen las clases. Recuerden, por cierto, ya tenemos fechas para los sacramentos. Las fechas para los sacramentos va a ser 27 y 28 de octubre. 27 reciben primera comunión y bautismo y primera comunión, y el 28 reciben la confirmación. ¿Ok? Ya para que vayan separando cupo, no vayan a decir, no, es que no puedo, no tengo tiempo. 27 y 28 de octubre son las fechas de sus sacramentos. Hasta ahí vamos a quedar el día de hoy, queridos hermanos. Les mando un cordial y fraterno saludo. Nos vemos el día de mañana.